Hola, mi nombre es Carlos Uriel Reyes Juárez, estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales en Hardware de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Esta es la práctica número 5 de la materia de circuitos electrónicos, carrito seguidor de línea y seguidor de luz. El objetivo es construir dos vehículos autónomos que toman decisiones de movimiento basadas en señales sensoriales, sin ningún microcontrolador, únicamente transistores, resistencias y sensores analógicos. Para entender todo esto, explicaré el sensor CNY70. Este contiene un LED IR y un fototransistor en el mismo encapsulado, orientados hacia abajo. Sobre una superficie blanca, la luz IR rebota con suficiente intensidad para que el fototransistor conduzca. Sobre una superficie negra, la luz IR se absorbe y el fototransistor corta. La fotoresistencia LDR es una resistencia variable. En ambiente iluminado, su resistencia baja, y en oscuridad, su resistencia sube. Las resistencias del circuito se utilizan principalmente para limitar la corriente y proteger los transistores, asegurando que trabajen dentro de un rango seguro de operación. En lugar de analizar cada una por separado, todas cumplen la función de controlar el flujo de corriente en diferentes partes del circuito. Algunas son más grandes que otras, y eso tiene una explicación: evitar una gran sobrecarga de corriente en un nodo. Asimismo, se hace uso de un potenciómetro para tener un mayor control del sistema, permitiendo ajustar fácilmente el comportamiento del motor sin necesidad de cambiar resistencias, lo que facilita la regulación de su velocidad. Ahora pasamos a la simulación. Cuando el CNY70 recibe señal, superficie blanca, se forma un flujo entre el colector y emisor llegando a tierra del primer transistor. Sin corriente de base, el segundo transistor no satura y el motor permanece apagado. Cuando el CNY70 no recibe señal, es decir, que está sobre la línea negra, la base del primer transistor ya no satura, haciendo que la única manera de pasar energía sea por el segundo transistor. Y el motor enciende. El carrito tiene dos CNY70 y dos motores conectados en cruce. El sensor izquierdo controla el motor derecho y viceversa. Cuando el sensor del lado izquierdo detecta la línea negra, activa el motor del lado derecho, haciendo que el carrito gire hacia la izquierda para corregir su trayectoria. La misma lógica funciona del lado opuesto. El carrito seguidor de luz funciona mediante un LDR, que detecta la intensidad luminosa. Cuando hay luz, la resistencia de LDR disminuye, aumentando el voltaje de la base del transistor y activándolo, lo que permite que el motor encienda. En ausencia de luz, el transistor permanece apagado y el motor no funciona, haciendo que el sistema solo responda a la presencia de luz. Aquí a continuación se muestran los materiales que usamos para el seguidor de línea. Y también aquí están los materiales para el seguidor de luz, que en un momento procederemos a armar. Ahora, antes de comenzar, una recomendación: hacer uso de pulseras antiestáticas y, del mismo modo, si es posible, usar guantes para evitar sobrecargas o choques eléctricos. Y en este video usaré de ellos para prevenirlo. Ahora comenzaremos con el armado. Tomamos nuestra protoboard y tomamos nuestro CNY70. Como pueden ver aquí, yo soldé los cables debido a que generaba falsos. Muy bien. Y para conectarlo, conectaremos primero el LED infrarrojo. El LED infrarrojo se encuentra al lado opuesto de la cara donde aparecen las palabras de nuestro CNY70. Tomaremos la entrada de voltaje y la conectaremos al riel positivo de nuestra protoboard. Y la pata opuesta, es decir, el negativo, lo conectaremos a uno de los canales que queramos. Aquí yo lo conecté en el 6. Muy bien, ahora tomamos la resistencia de 600 ohms y colocaremos una pata de ella en el canal 6 donde previamente ya habíamos conectado el negativo del CNY70 y la otra pata al riel negativo del protoboard. Ahora tomaremos el cable del colector de nuestro fototransistor y lo conectaremos al riel positivo del protoboard. De igual manera, el cable negro que ven es del emisor del fototransistor y este lo conectaremos a cualquiera de los canales. Yo lo conecté en el canal 10. Ahora tomamos la resistencia de 20 kΩ y la conectaremos de igual manera como la de 600 ohms. En este caso, una pata de la resistencia la conectaremos al nodo del canal 10 y la otra pata al riel negativo del protoboard. Ahora tomaremos nuestra resistencia de 1 kΩ
Y una de las patas de la resistencia, en este caso, la conectaremos en el canal 10, que es donde está la resistencia de 20 kiloohms, y la otra pata en cualquiera de los canales más adelante. Luego tomaremos uno de nuestros transistores y este deberá de ser colocado de tal forma que cada una de sus patas quede en un canal distinto, donde la pata de la resistencia de 1 kiloohm ahora se conectará a la base de nuestro transistor. Ahora tomaremos un cable de corriente o un jumper y conectaremos la pata del emisor de nuestro transistor a tierra del protoboard, es decir, al riel negativo de este. Ahora tomaremos la resistencia de 1 kiloohm y la conectaremos al colector en pull-up, es decir, del colector al positivo de nuestro protoboard. Ahora tomaremos nuestro LED, en este caso es azul, y conectaremos la pata del positivo de nuestro LED al colector del transistor y la pata del negativo a cualquiera de los demás canales que están más adelante. Ahora agregaremos el potenciómetro y los pines que se muestran son la entrada de voltaje, la salida en voltaje y finalmente la tierra. La entrada de voltaje del potenciómetro será dada por el LED, entonces conectaremos esa parte a la pata del LED que quedaba flotando y los demás pues quedarán libres, es decir, en otros canales. Luego tomamos otro cable de corriente o un jumper y conectaremos la tierra del potenciómetro al riel negativo de nuestra protoboard. Ahora con ayuda de un cable o de un jumper conectaremos la salida de nuestro potenciómetro a cualquiera de los otros canales. Ahora tomamos nuestro transistor y dejaremos que el cable rojo, que es la salida del potenciómetro, entre a la base del transistor. Luego tomamos un jumper y este lo conectaremos del riel negativo de nuestra protoboard al emisor de nuestro segundo transistor que acabamos de conectar. Una vez hecho eso, lo último que nos queda es conectar las entradas de voltaje para nuestro motor. Entonces para eso tomamos un jumper, en este caso rojo, y este lo conectaremos al riel positivo de nuestra protoboard. Y otro jumper, que es negro, lo conectaremos al colector de nuestro segundo transistor, dejando al aire a ambos. Finalmente aquí conectaremos las entradas de energía, que es el positivo y el negativo. Finalmente traemos nuestro motor y conectaremos los jumpers o las salidas que dejamos sueltas al motor, el rojo con el rojo y el negro con el negro. Y ahora sí, llega el momento de dar energía al circuito. Conectamos positivo con positivo y negativo con negativo. Ahora sí, damos energía a nuestro circuito, damos salida y como pueden observar, el motor se enciende, debido a que el sensor no capta la luz rebotada, se dispersa directamente. Yo hago uso de mi guante, debido a que mi guante es blanco, la luz que emite el LED infrarrojo rebota en mi guante e ingresa al fototransistor, apagando el motor. Ahora pasamos con el seguidor de luz. En esta ocasión, para no desarmar todo, usamos el mismo modelo de circuito que es para el seguidor de línea y solamente quitaremos la resistencia de 600 ohms, la resistencia de 20 kiloohms y de igual manera el CNY70. De modo que ahora tomaremos la resistencia de 100K, en este caso yo coloqué tres resistencias en paralelo de 400 kiloohms. En este caso yo no tenía más de 100K, es por eso que coloqué estas en paralelo. Y se acercan mucho a los 100K. Estas limitan el voltaje que entra al transistor, es por eso que usamos una de 100K, para que la corriente no sea excesiva. Para conectar la resistencia tenemos que tomar una pata y la conectaremos en el positivo y la otra pata la conectaremos al nodo de la resistencia de 1K, como se aprecia en el video. Luego de ello, ahora sí tomamos nuestro LDR y una de sus patas la conectaremos en el riel negativo del protoboard y la otra pata en el nodo donde está la resistencia de 1 kiloohm y la resistencia de 100K. Nuevamente conectaremos el motor, el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. De igual manera, tomamos nuestros caimanes y lo conectaremos al protoboard. Igual, positivo con positivo y negativo con negativo. Ahora sí, damos energía. Y cuando coloco mi dedo, es decir, oscuridad, la resistencia aumenta, haciendo que se apague el motor. Igual,
La prueba la podemos ver por el LED, que la corriente llega primero a tierra por el primer transistor, haciendo que la corriente nunca llegue al motor y por tanto el motor se queda apagado. Algunos errores que pueden ocurrir comunes es que el CNY70 con un falso contacto en el protoboard puede ocasionar que el motor se encienda sin siquiera que esté en la línea blanca. Podemos solucionarlo soldando el sensor a cables de extensión antes del armado. Otro problema sería que el carrito no sigue la línea y se desvía. Ajustar el valor de la resistencia en la base del segundo transistor para regular la velocidad. Con resistencia muy alta el motor gira despacio y no corrige a tiempo. Con muy baja gira tan rápido que los sensores no alcanzan a reaccionar. Para ello también usamos el potenciómetro. Con este podemos regular la velocidad de los motores. Otro de los problemas comunes es el LDR, del seguidor de luz activada por luz ambiental. Usarlo en un ambiente oscuro propicia a que tu robot tenga un buen comportamiento o el comportamiento deseado. Para esto podemos reducir el campo de visión con cinta de aislar. Otro error común que suelen cometer es que los motores estén conectados pero sin cruzar. Si ambos sensores controlan sus motores del mismo lado, el carrito no puede corregir la trayectoria y dará vueltas en lugar de seguir la línea o la luz. La práctica demostró que es posible construir sistemas de control automático sin ningún microcontrolador, utilizando únicamente la lógica de interruptores de transistores controlados por señales analógicas de sensores. El seguidor de línea usa la diferencia de reflectancia entre superficies blancas y negras para corregir continuamente su trayectoria. El seguidor de luz usa la variación de resistencia de la LDR para orientarse hacia una fuente luminosa. Ambos sistemas son la base conceptual de robots autónomos más complejos. Los vehículos guiados automáticamente en almacenes y fábricas operan con principios equivalentes, aunque implementados con microcontroladores y sensores más sofisticados. Pero, para que nos quede claro, esta es la base de toda la electrónica digital.